¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí tener con nosotros a una invitada de lujo que viene a decir la verdad, que viene a levantar la voz en defensa de la gente que hasta el momento no ha podido levantar la voz y en defensa de aquellos que muchas veces por la desinformación y la manipulación viven en la ignorancia. Tengo la oportunidad de tener hoy en Costa Rica para todos nosotros a esta mujer impresionante que se ha levantado como un faro de luz y de esperanza entre las naciones del mundo para denunciar tanta mentira, tanta corrupción, tantos hechos lamentables que se le han hecho a la humanidad y que no ha callado a pesar de las críticas, a pesar de tantos golpes de los medios, de los gobiernos, etcétera, pero ha sido una mujer muy valiente y bueno, para mí es un honor. Antes de empezar, solo quisiera leer esto por cualquier cosa, un descargo de responsabilidad. La información que se brindará en esta transmisión es presentada por un profesional de la salud que interviene en su calidad de asesor, según su experiencia y conocimiento, y no tiene como propósito sustituir la atención de su médico de cabecera, ni de diagnosticar, tratar o curar ningún padecimiento, pero sí brindar al individuo información valiosa para su eventual discusión con su médico de cabecera, a fin de tomar las decisiones que mejor le convengan. Promovemos un estilo de vida saludable integralmente y buenos hábitos que fomenten la salud y el bienestar. Así que sin más preámbulo, señores, amigos, desde España, la doctora Natalia Prego Cancelo, licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Santiago de Compostela, con una especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria obtenida en Coimbra, Portugal. 20 años de experiencia médica, de los cuales 10 años ha trabajado en el departamento de urgencias y parte de Médicos por la Verdad, una gran líder de Médicos por la Verdad y autora del libro Aceptando el Reto de Sanar, que ustedes pueden encontrar los links para adquirirlo posteados en nuestra página de Defendamos Costa Rica. Doctora, bienvenida, bienvenida, bienvenida a Costa Rica. Un gran honor y un gran placer tenerla por acá. Bueno, el placer es mío. Gracias, Marco. Me cuesta mucho hacer entrevistas, hago poquitas porque hay mucho trabajo, pero era necesario por realmente tener un detalle de valoración hacia las personas que, como tú, se han posicionado en defensa de la salud y la vida de las personas. Por tanto, es imprescindible reforzar este posicionamiento que tenemos los médicos, pero que también tienen muchos ciudadanos como tú en defender los derechos y la libertad de todos. Por tanto, Marco tenía que estar hoy aquí en el primer aniversario de ese paso adelante que tú diste con tanta valentía y coraje frente a las autoridades de Costa Rica. Por tanto, gracias y aquí estamos, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues para mí, no soy médico, como usted bien dice, soy un ciudadano que cuando empezó todo esto, solo como un referente, cuando empezó todo esto, yo andaba con la mascarilla, andaba con guantes de los guantes, con Lysol, la gente me pagaba productos y yo los bañaba en Lysol y los ponía en el sol, los billetes y las monedas. A los vecinos les decía, no se acerque a mi casa, guarde distancia 2 metros o llamo a la policía. Yo estaba asustado, pero cuando en Costa Rica pusieron el primer confinamiento, creo que la diferencia estuvo en que yo leí de 16 a 18 horas diarias buscando la información real. Y en 22 días
yo ya sabía que esto era una estafa, yo ya sabía que el virus no puede estar sobre una mesa porque el virus es un patógeno que necesita de una célula viva para poder actuar. Entonces, todo eso de que había que estar limpiando los zapatos y los llavines de las puertas y los molederos en la cocina y este virus que nos va, ¿verdad? Y creo que esa fue la diferencia. Luego vinieron más confinamientos, más restricciones en Costa Rica y el ver la profunda necesidad que hubo entre el pueblo de Costa Rica, yo dije, yo no me puedo quedar callado cuando nadie hace nada ante esta estafa, ante esta mentira. Tengo que salir, tengo que hacer algo. Y en mi inexperiencia, nunca he estado metido en política, nunca he estado metido en esto, pero eh, alguien tenía que hacer algo y fue por eso que salí a la calle. Eh, Hubo dos detonantes que le quisiera contar a usted y bueno, a las personas que nos ven, que muchos que tal vez sean de Costa Rica y se puedan recordar. Empezaron a salir los selfies de los modelos, de la gente famosa, farándula, quédate en casa, y detrás tenían campo de golf, cancha de tenis, su área de barbecue. Pero cuando tú ves esas personas que viven en una realidad que es un cuarto pequeño de 2 metros por 2 metros por 2 metros, donde ahí tienen a sus hijos, donde ni siquiera puede llevar a sus hijos al parque porque los parques están cerrados. Yo decía, pero Dios mío, ¿pero esto qué es? Y es gente que necesita salir a trabajar para ver qué vende, para ver qué le da de comer a sus hijos en la noche. Y luego hubo otro momento que para mí fue desgarrador, fue atroz y me hizo llorar como un bebé y cada vez que me acuerdo me afecta profundamente porque fue un hombre que de noche salió a trabajar en Uber y había restricción vehicular y un policía de tránsito lo detuvo, le quitó las placas del carro, le hizo una multa como de $200 aproximadamente, serían 100,000 y resto de colones. Y el señor de rodillas delante del policía de tránsito, de rodillas en medio de un aguacero, un diluvio que había, le imploraba al policía de tránsito y le decía, por favor no me haga el parte, ando trabajando para darle algo de comer a mis hijos. Para mí eso fue atroz, fue desesperante la impotencia, la frustración de cómo un hombre de familia tenía que ponerse de rodillas para pedir permiso para trabajar, para darle de comer a sus hijos. Eso fue la gota que derramó el vaso y hizo que yo fuera delante del Palacio de Gobierno, acá le llamamos Casa Presidencial, y dije, esto, alguien tiene que hacer algo, esto es una mentira, esto es una estafa, y yo les pregunté, ¿cuál pandemia? Y hasta el día de hoy, un año después, hoy precisamente, no ha habido una sola persona que con pruebas científicas me diga que esto es una pandemia. Y por eso le he invitado a usted hoy a que comparta con nosotros. Y bueno, cuénteme antes de esto, antes de empezar todas las preguntas que tenemos para usted, eh, cuénteme sobre el reto de sanar y sobre médicos por la verdad. Me encantaría saber de eso. Bueno, pues gracias Marco por tu testimonio. Creo que aquí lo que es trascendente es que las personas se pregunten cómo quieren vivir. Si quieren vivir o si quieren sobrevivir. Realmente que se pregunten qué es la vida, que se pregunten por qué y para qué vivimos y que se pregunten si realmente vivir sin libertad es una vida digna. Realmente los castigos que existen a nivel social por delitos o perturbación en la vida del otro están basados en la pérdida de libertad realmente. Por eso la libertad es la esencia básicamente de la vida.
Y en estos momentos pedimos libertad para respirar, libertad para movernos y libertad para trabajar. Se ha eliminado la libertad más básica, que es la libertad para respirar. No existe libertad para respirar. Tenemos que utilizar mascarillas que no protegen de enfermedades respiratorias y no protegen de infecciones víricas. Eso todos los documentos científicos lo muestran, incluso de organizaciones relevantes que en estos momentos están determinando la orientación de la pandemia, como es la OMS. La OMS así lo determina, no protege. No solo no protege, sino que existen muchísimos riesgos de salud que perjudican la vida de las personas gravemente. Y también lo declara la OMS, así como muchos estudios científicos actualmente. Libertad para moverse. No tenemos libertad para movernos, no hubo libertad para salir ni entrar en las casas y actualmente se está reduciendo la libertad para salir y entrar en los países. Estos últimos días en Hungría ya no se puede ni salir ni entrar si no se está vacunado. En Australia igual y se está extendiendo en casi todos los países del mundo. En horas, días, se establecen medidas sociosanitarias en base a una pandemia que los datos objetivos y estadísticos no justifican y que en base a eso se crea una serie de coacciones y presiones a vivir una vida en libertad. Por tanto, la libertad para respirar no existe, la libertad para movernos no existe y la libertad para trabajar tampoco. Los cierres de negocios son aleatorios, son constantes, permanentes y muchas veces inesperados. Se abre el negocio así como se cierra. Se abren las escuelas así como se cierran. Por tanto, no existe libertad para trabajar. Como bien lo comentabas en ese ejemplo atroz de un hombre que arriesga su vida para poder realmente dar de comer a sus hijos con un trabajo. Y tampoco existe libertad para decidir, algo fundamental que tiene que ver con el libre albedrío, evidentemente como todas las otras libertades. La libertad para decidir en libertad, valga la redundancia, no existe, porque una libertad de decisión sin información y sin formación no es libertad. La libertad se adquiere cuando tenemos capacitación para decidir con información y con formación. No podemos decidir en libertad en beneficio de uno mismo y de los demás si no existe suficiente información para realizar esa decisión. Y en estos momentos no existe libertad de información para decidir si las personas quieren vacunarse o no contra el COVID-19. No existen consentimientos informados de forma correcta, no existen información clara de reacciones adversas, de mecanismo fisiopatológico, etcétera, etcétera, de las vacunas, no solo a nivel generalizado, en las redes y en organismos oficiales, sino en los medios que más afectan al día a día de las personas, que son los medios de comunicación masivos y oficiales, como es la televisión, la radio, en donde constantemente se está orientando una información en base a la defensa ultranza de las mascarillas y la defensa ultranza de la vacunación COVID-19, pero sin ningún tipo de argumentación científica que así lo avale. Por tanto, eso es una realidad que ha hecho que muchos médicos se unan para decir no, basta ya, y esto no está argumentado por estudios científicos. Todos los estudios o el 90% de los estudios que avalaban dichas medidas sociosanitarias
han sido estudios preliminares sin confirmación real, sin revisión por pares y sin consenso científico. Simplemente se daban en las televisiones como un hecho claro y una determinación incuestionable. Pero si vosotros podéis observar, siempre son los mismos médicos y los mismos científicos que salen en cada país defendiendo estas medidas. Por tanto, Médicos por la Verdad nació de la necesidad social de defender la vida y la salud de las personas. Yo el 15 de marzo del 2020 hice un audio que se hizo viral, luchando ya contra la manipulación estatal y de los medios de comunicación. Una manipulación que no solo es informativa, sino que también es emocional. Se juega con las emociones de las personas y se juega con la bondad de las personas y con la confianza que las personas tienen en los estados, en los gobiernos y en las personas, periodistas, abogados y médicos que salen en los medios de comunicación. Se está jugando con esa bondad, con esa solidaridad a la que apelan constantemente estas personas que no tienen un criterio constatado y realmente argumentado a nivel científico, ni tan siquiera a nivel social. Por tanto, Médicos por la Verdad nació en base a eso. Vamos a hacer ahora un año que se presentó al mundo, el 25 de julio del 2020. Aprovechamos que el doctor Heiko Schum había creado la Comisión Extraparlamentaria de Alemania y en Berlín y vino a nuestra presentación y se unió de esa manera a esa necesidad y a ese conjunto de médicos que de aquella ya éramos 100, ahora somos 200, pero hay muchos más que, bueno, no quieren realmente unirse como tal, a veces a un movimiento organizativo, pero que comparten completamente nuestras ideas y nos hablan y nos apoyan de forma privada. Ahí se difundió a Argentina y a toda América y en estos momentos tenemos más de 17 países que unimos Médicos por la Verdad en colaboración con la World Freedom Alliance, con Frontline Doctors de Estados Unidos. También ya existen Médicos por la Verdad en la India. Y algo importantísimo, son 50 médicos, poquitos para lo que es la India, pero importantísimo y muy relevante en estos momentos. Y también estamos en Costa Rica con la doctora Tatiana Campos, que he de pasarle su enlace, Marco, para que, bueno, para que también la doctora Julieta tenga conocimiento de ello y de alguna manera reforzar y apoyar estas situaciones personales tan críticas en relación a la persecución y al desprestigio social que desde todos los medios de comunicación, incluso ahora dentro de redes sociales también, pues nos achacan y son dirigidas a Médicos por la Verdad y a cualquier médico y científico o biólogo que esté en desacuerdo a esta narrativa oficial, incluso a narrativas que se intentan difundir en redes y que pueden no estar totalmente contrastadas, pues también existe una descalificación de forma generalizada a los que intentamos crear un consenso científico y un consenso médico en relación a todo esto. Las reuniones clínicas de los hospitales, de nuestras consultas, siempre han sido basadas en diferentes opciones, diferentes orientaciones de un mismo problema clínico, pero que siempre existía esa necesidad de consenso, de considerar todas las opiniones y complementar esas para el bien mayor para el paciente, en este caso para la sociedad, ¿no? Y en relación al libro, bueno, es un libro que escribí hace 2 años, no, ya en el 2018, cuando no imaginaba que iba a ocurrir todo esto, pero que en todo caso escribí, es autobiográfico y escribí mi experiencia de vida, que en todo caso me ha llevado a desarrollar esta fortaleza y esta convicción de defender la vida y la salud de todos. Por tanto, quien quiera saber un poco de mi vida y por qué y cómo llegué hasta aquí y cómo puedo avanzar,
en este camino, pues bueno, pueden leer mi libro y ahí se explicarán muchas cosas. Perfecto, perfecto. Pues invitados a todos a que nos acompañen, que puedan ir viendo este libro, ¿verdad? Que lo puedan conseguir. Está en Amazon y está en otra plataforma que les dejé el enlace en una publicación aquí en la página. Y Sí, bueno, editorial no. precisamente, Editorial Sí, Nous, correcto. editorial no. Sí. Y entonces ahí lo pueden conseguir. Y la otra cosa que les quiero invitar es unirse al Telegram de la doctora. Ella tiene un canal de difusión con más de 18,000 personas donde constantemente está publicando información en torno a esto, tratamientos, información sobre la verdad de todo esto, ¿verdad? Entonces, usted nada más descargue la aplicación Telegram y entre en doctora DRA Natalia Prego, todo junto, DRA Natalia Prego, todo junto. Y ahí usted va a poder entrar en el canal de la doctora para tener más información de todo lo que vivimos hoy en día, no solo en Costa Rica, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿verdad? Doctora, para parte de lo que habíamos conversado un poquito es, quisiera una evaluación, que ahora usted lo hizo de manera preliminar, una evaluación de la enfermedad. Para mí esto es muy importante porque si usted, vamos a ver, si la enfermedad es severísima, demasiado grave, es algo atroz y ahora las variantes y las cepas y entonces viene la delta y luego la gamma y luego vamos a recorrer todo el abecedario y, ¿verdad? Podría uno pensar que estas restricciones estarían justificadas, digamos, si fuera algo tan terrible. Pero para mí es muy importante esto porque es como la base de la narrativa que los gobiernos y los medios han implementado. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿qué es este virus? ¿Qué afecta en el cuerpo? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la realidad de estas cepas y estas variantes? Bueno, es así. Tengo que iniciar esta exposición en relación a lo que me estás preguntando, Marco, con lo siguiente. Ha habido y sigue habiendo mucha discusión en relación a si existe o no existe el virus. Creo que eso ha sido, sinceramente, una premisa que se ha utilizado intencionalmente a través de, bueno, de los medios de comunicación o de algunas personas o algunas orientaciones para desacreditar realmente todo el resto. En los medios de comunicación y a nivel social nos llaman negacionistas porque dicen que negamos el virus. En esa negativa del virus se ha intentado negar todo el resto. Parecía que era como una premisa o un mensaje subliminal. Negamos el virus, entonces no existe nada del resto. Vamos a ver, hay que determinar claramente ciertas cosas y me gustaría esclarecer mínimamente lo que sabemos hasta ahora. El virus, hay que distinguir entre virus natural y virus quimera, o sea, un virus artificial. Hay que saber que hoy en día la medicina y la biomedicina ha avanzado tanto que se pueden crear virus quimera, o sea, virus de laboratorio. Y se pueden crear también proteínas quimera, proteínas de laboratorio. La narrativa oficial se basa en un virus natural que, por desgracia, ha afectado al mundo entero y por causa de esa desgracia natural, como si de un huracán se tratara o de un terremoto se tratara o de un tsunami se tratara, de forma natural y por desgracia, de alguna manera, como un mensaje subliminal, o sea, como que Dios así lo ha querido, con todos mis respetos, pues ese virus natural ha atacado a todo el planeta y entonces tenemos que acatar todas estas medidas que evidentemente están coartando nuestra libertad, pero que están justificadas en base a una catástrofe por un virus natural. Este virus natural es el que realmente se ha cuestionado desde nuestras bases.
Y el cuestionamiento, no solo desde Médicos por la Verdad, sino desde muchísimos científicos, Luc Montagnier, premio Nobel, muchas universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se cuestiona y se ha cuestionado es que sea un virus natural, porque realmente se dice en todos los medios de comunicación que está secuenciado completamente. ¿Esto qué quiere decir? El mensaje subliminal te está diciendo que existe ese virus, que es un virus natural, que esto ha sido una desgracia del universo y divina, y entonces tenemos que desarrollar paciencia y aceptación y sacrificar absolutamente toda nuestra vida en base a una situación que estamos viviendo, como si una desgracia de la vida se tratase, ¿no? Entonces, este mensaje es el que ha sido proyectado día a día desde la televisión, desde la radio, desde las autoridades sanitarias y gubernamentales de todo el mundo. De ahí la aceptación indiscutible e incuestionable y sin ningún tipo de fisura por parte de la gran mayoría de la sociedad, en donde las personas tienen confianza y dan credibilidad a sus gobernantes, así como a sus médicos o enfermeras, que a su vez han dado credibilidad y confianza a sus jefes de servicio, a sus directores de hospital o a sus consejeros de salud en cada gobierno de cada nación. Dicho esto, tenemos que decir que la posibilidad de que sea un virus natural es bajísima, bajísima por varios cuestionamientos que ha habido solo con una experiencia observacional. O sea, una afectación indiscriminada en todos los países, en el hemisferio norte igual que en el hemisferio sur del planeta, un virus que realmente ataca a todo el mundo de forma indiscriminada, etcétera, etcétera. Eso de forma muy grosera, desde el punto de vista observacional. Bien, después de la observación viene el análisis y nosotros decimos, bueno, realmente es muy raro, en tan poco tiempo, ¿no? Enero, febrero, marzo, hacer una difusión tan grande en todos los países del mundo, una propagación total y después observar que las cifras de mortalidad no es lo que ellos dicen. ¿Qué ocurre? Después de ese ejercicio observacional y de ese análisis, se interpreta la realidad y se empieza a hacer preguntas, ¿no? Primero está en China, después en Italia, después en el resto, o sea, ¿cómo es esto? Y en poco tiempo, sin observar realmente una dinámica de actuación del propio virus, porque si fuera un virus natural, si fuera un virus espontáneo, quiero decir, entre comillas, que nadie se espera, las autoridades tendrían que tener un tiempo para observar, para analizar y para decidir medidas tan drásticas y tan crueles para la sociedad. Por tanto, el hecho de que las decisiones fueran tan rápidas, concatenadas de país en país y totalmente consensuadas en todos los países sin una evidencia clara, porque no nos olvidemos que Argentina fue confinada con 50 casos, la India fue confinada con 1.500 casos, o sea, estamos hablando de la India, que son 1.500 millones de habitantes, quiero decir, no es que sea 4 millones o 5 millones como Costa Rica, ¿no? O sea, la India tiene millones de habitantes y por 1.500 la confinaron. Argentina fue confinada con 50 casos. Por tanto, el hecho de que enseguida, de forma rápida, inmediata, fueran confinados todos los países ante una supuesta pandemia natural, pues realmente nos chocaba y nos cuestionaba la veracidad de dicha pandemia.
a nivel médico y a nivel científico. Otra cosa es que alguien que tiene autoridad y poder, como es la OMS, ¿no? O los gobiernos, digan que hay una pandemia porque han cambiado los criterios de pandemia, entonces los criterios no son médicos, ni sanitarios, ni científicos, son criterios administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son criterios que los personas que van a firmar los documentos y que están en el poder en ese momento, así deciden, sin ningún tipo de argumentación sanitaria o justificación sanitaria, médica o científica. Por tanto, esa pandemia se declaró por criterios administrativos. Por tanto, los médicos veíamos que no tenía criterios médicos, no tenía criterios científicos y por el contrario en la televisión y en la radio estaban constantemente diciendo que era por el bien de todos y por una cuestión médica, científica y sanitaria, algo que no era. Por tanto, el virus natural se cuestionó totalmente y era totalmente discutido, lógicamente. Eso no quiere decir que negar un virus natural no quiera decir que no exista o no pueda existir un virus artificial o un virus de laboratorio. ¿Correcto? Eso es diferente. Es diferente. Bueno, de hecho, hace poco se filtró unos correos electrónicos de un hombrecito pequeño, un ancianito en Estados Unidos que financió la ganancia de función del virus en un laboratorio en Asia. Entonces llama mucho la atención todo precisamente esta dinámica, ¿verdad? Y lo que usted dice, que cambiaron los criterios, por ejemplo, de concepto de pandemia. Eso es algo que yo, vamos a ver, yo que no soy médico, desde mi ignorancia, ¿verdad? Yo decía, bueno, pero entonces, si se extiende una plaga de piojos en el mundo, entonces nos van a confinar a todos porque hay una pandemia de piojos, ¿no? Tiene que haber un tema de algo que sea realmente riesgoso para la salud. Y de acuerdo a todo lo que yo he venido estudiando, este virus es incluso menos letal, es menos riesgoso que la misma influenza que tenemos todos los años. De hecho, he escuchado a una amiga suya que admiro muchísimo también, la doctora Chinda Brandolino, que ella decía, en China se mueren millones de personas todos los años de influenza en el mundo y ahora pareciera que la influenza misteriosamente se curó gracias a este virus. Entonces, claro, está claro, está claro. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente se utilizó esa negación del virus natural como una negación de toda la pandemia. No solo desde los medios de comunicación nos llamaron negacionistas e irresponsables por negar una realidad, cosa que no negamos, todo lo contrario. Ha habido muertes, pero no muertes por un virus natural, sino muertes por una gestión social, por unas decisiones políticas en donde hicieron que la mortalidad aumentase y haya habido muertos por causa de esas decisiones políticas, o sea, por causa de las decisiones de una persona y unas personas con nombre y apellidos. Punto número 1. Punto número 2. Desde la disidencia también se negó ese virus natural, pero se extendió a la posibilidad y a la creación, como está actualmente extendido, a que no existe ningún virus y no solo eso, sino y por tanto no existe ningún virus, por tanto no existe pandemia, no existe nada. No, existe una problemática real gravísima que nosotros denunciamos. Pero las últimas investigaciones científicas, precisamente publicadas el 31 de marzo del 2021, o sea, hace muy poquito, estamos hablando de solo 3 meses, muy poco, muy poco, nos indican que la proteína S es realmente la proteína y la sustancia que provoca todas las coagulopatías y el mecanismo fisiopatológico en gran medida de la COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa proteína, que desde el principio se sabía que era la necesaria para engancharse, como tú bien dijiste, Marco, engancharse a la célula huésped. ¿Qué quiere decir la célula huésped? Pues quiere decir que los virus no viven si no están
viviendo En una gracias a célula una viva. vida. Claro, es como un parásito, entre comillas, ¿no? O Claro. sea, necesitan una célula viva, si no, por sí mismo no puede vivir. ¿eh? Y eso es así, por eso son inactivos en las superficies de los objetos, en el aire, etcétera, etcétera. Inactivos, inviables. No quiere decir que no pueda constatarse una presencia viral. Podría, pero son inactivos, son inviables, o sea, no pueden provocar una enfermedad, ¿correcto? Hay que determinar y contextualizar los conceptos. Por tanto, ¿qué pasa? Entonces, no existe el virus y tampoco existe la proteína. No es verdad. Puede existir perfectamente una proteína quimera incluso. Una proteína de laboratorio que por ADN recombinante se puede desarrollar y puede ser la toxina que provoca una enfermedad que se llama COVID-19. ¿Cómo así existe la COVID-19? Claro que existe la COVID-19. Es un síndrome hematofagocítico, o sea, que fagocita, que está comiendo, que está destruyendo las plaquetas, está destruyendo muchos elementos vasculares. Por eso, a raíz de esa investigación científica publicada el 31 de marzo del 2021 en la revista Circulation Research y financiada por China y financiado en colaboración con la Universidad de San Diego en Estados Unidos, se puede interpretar que la proteína S es la que ha producido la COVID-19 y la que está produciendo realmente las coagulopatías, los trombosis y las hemorragias de las personas que están muriendo por las vacunas COVID-19. Por tanto, de hecho, perdón. No. En ese experimento, en ese estudio, se ve que se desarrollaron pseudoviriones artificiales solo con la proteína S y sin presencia de ARN viral. Y se inyectaron en hámsters sirios y se desarrolló daño pulmonar y alveolar y principalmente vascular. Y eso fue un experimento, es un estudio revisado por pares y un estudio conclusivo que está argumentando y está explicando parte de la enfermedad que los patólogos han observado en las autopsias después de haber muerto las personas por COVID-19 ya en la primavera del 2020, cuando hubo realmente esa altísima mortalidad. Por tanto, no podemos negar eso. Otra cosa es que existen otros componentes que agraven la situación y que puedan ser realmente coadyuvantes y factores determinantes en mayor mortalidad, pero que hay que demostrar. Como por ejemplo, en estos momentos se está hablando tanto del óxido de grafeno u otros componentes. Ninguna de estas teorías pueden ser invalidadas, pueden ser realmente descartadas. Ninguna. Hay que probarlas bien, pero todas son posibles. Pero evidentemente hay que tener discernimiento en todo este mecanismo de deducción, ¿correcto? Para mí el tema es que la ciencia, desde mi ignorancia, para mí la ciencia tiene que hacer sentido, tiene que ser lógica. No, la ciencia para mí no puede ser como algo, sí, ¿verdad? Flotando en el aire que se me ocurrió, no. Entonces, una cosa que me llama la atención es cómo es posible que simplemente vamos a ver, la ciencia, y hace unos días se hacía un pequeño live sobre eso, y es, la ciencia nace a partir de hipótesis y a partir de un pensamiento distinto, es decir, ¿qué pasaría si? Entonces yo, por ejemplo, le compartía a la gente, les decía, bueno, ¿qué pasaría si aquellos dos hermanos Wright no hubieran dicho, ¿y qué tal si el hombre pudiera volar? Porque y había gente que le decía, bueno, si el hombre si Dios quisiera que el hombre volara, les hubiera dado alas, ¿verdad? Entonces, pero habían dos personas que dijeron, bueno, pero ¿qué pasaría? Entonces empezaron a estudiar y ver qué, y gracias a ellos
Hoy, pues, bueno, hoy no, hasta hace año y medio viajábamos en avión, compartíamos, disfrutábamos. Entonces, yo creo que ese tema de esas hipótesis, hoy en día, al que piensa distinto, es satanizado, es ridiculizado y bueno, ahí es donde uno dice, qué raro, hoy la ciencia no es tan científica como antes. Quería comentarle varias cosas. Yo hace la semana antepasada hice unos cálculos de acuerdo a la Johns Hopkins. Dice que para analizar la pandemia, ¿verdad? Porque como le digo yo preguntaba y me he preguntado, sigo preguntándome, que creo que hay un virus, creo que hay algo que está afectando a la gente, creo que definitivamente hay algo que está pasando. Eh, de hecho, ahora sobre las autopsias que usted estaba comentando, definitivamente, o sea, el doctor Pasquale Bacco de Italia, él llegó empezó a hacer las autopsias desobedeciendo a la Organización Mundial de la Salud y cuando él desoye a la organización y empieza a ver las autopsias y él decía, no, no, esto no es ni siquiera una enfermedad respiratoria como se decía. No sé si usted recuerda que el presidente Donald Trump mandó a hacer un montón de respiradores y ventiladores para la gente, para atender, y al final no era lo que se necesitaba y seguro ahí están en alguna bodega llevando polvo. Pero resulta que en este análisis de la Johns Hopkins dice, el 2.9% de la población mundial ha contraído el virus. Curiosamente, ahí entra el tema de las PCR, los falsos positivos. Yo no sé si usted recuerda, Cristiano Ronaldo lo mandaron a cuarentena casi por 2 meses y sin un solo síntoma. Y él decía, pero ¿y esto qué? Entonces, pero estaba positivo. Entonces, son cosas que uno no entiende. Luego, el 0.05 de la población mundial supuestamente murió a causa del virus. El 0.05%, yo no puedo decir que hay una pandemia cuando es el 0.05% la cantidad de personas que fallece. Sin embargo, después la CDC de Estados Unidos dijo que de ese 0.05%, solamente el 6% de muertes se debió en realidad al virus. Y precisamente como usted comentaba, el 94% de esas personas que murieron por otras enfermedades y afecciones que ya tenían antes. Luego, yo hago una simple matemática de resta, ¿verdad? Y del 2.9% que supuestamente fue contagiado al 0.05% que supuestamente murió, me da que el 2.24% de la población mundial se ha recuperado del virus. Entonces, una relación del 0.05%, es 0.05% de muertes comparado con 2.24% de recuperación, a mí la matemática no me da. Esto no está funcionando de la manera correcta. Y entonces tenemos el tema de todo esto. Imagínense, doctora, que el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, dijo que para ellos, por efectos prácticos, era lo mismo contabilizar las muertes de aquellas personas que habían muerto con COVID o por COVID. Entonces la matemática fue muy interesante como la hicieron, porque si venía una persona cruzando la calle y la atropellaba un carro, murió por COVID. Si una persona se tiraba de paracaídas y el paracaídas no se abría y se estrellaba en el piso, se murió de COVID. La persona que tenía cáncer pulmonar en etapa metastásica terminal, se murió de COVID. Entonces, no hace sentido esta narrativa, no tiene lógica por ningún lado. Y viene entonces este tema de las pruebas PCR. ¿Qué piensa usted de todos estos falsos positivos? Incluso de los asintomáticos, que ahora la gente, el que está saludable, también te ven como, estás enfermo. Sí, comento, pero antes voy a comentar solo una cosita que dijiste al principio, el que piensa distinto es denostado, pero actualmente está pasando una situación muy grave. No solo el que piensa distinto es denostado en los medios de comunicación oficiales, sino que también está perseguido, caricaturizado, desprestigiado y maltratado en las redes sociales, solo por pensar distinto y por no tener una opinión totalmente a favor de otras voces
con muchísimos seguidores que en redes sociales pues lanzan otras hipótesis. Yo desde aquí vuelvo a repetir, agradezco todas las investigaciones, agradezco todas las líneas de investigación, agradezco todo el esfuerzo y todo el trabajo de muchísimos compañeros, muchísimos investigadores que hay, pero tengo el deber y tengo el derecho a realmente no aceptar aquellos estudios o aquellas líneas de investigación o aquellas conclusiones que no me parecen correctas y que no me parecen que tengan un criterio correcto. Por tanto, igual que he luchado contra la manipulación del gobierno y sigo luchándolo, no solo del gobierno de España, sino de todos los gobiernos, también voy a luchar y lucharé contra la manipulación en cualquier contexto social o de medios de comunicación. Eso lo digo ahora y será así porque, quiero decir, no he luchado ni he trabajado en contra de la manipulación por ser un gobierno u otro o por ser, simplemente es el concepto en sí mismo. Es necesario que las personas tengan amplitud de información y una criteriosidad, nada más. Correcto. Y después que decidan, nada más. Bien, dicho esto, evidentemente lo que se comentó es visible para todo el mundo, ¿no? Ahora ya no son necesarios los médicos como eran necesarios hace un año, en donde una información científica era dificilísima de conseguir, en donde había unas interpretaciones médicas limitadísimas. Ya no es tan necesario porque cualquiera puede interpretar, observar y analizar los datos que en todos los organismos públicos están expuestos. Por tanto, claro que sí, las cifras no dan, la interpretación es inajustada, incorrecta. ¿Y por qué? Porque los PCRs positivos a partir de 30 ciclos dan o pueden dar un 97% de falsos positivos. Entonces, sabemos que los ciclos de amplificación en la mayor parte de hospitales y laboratorios es a partir de 30 precisamente. Y sabemos que los vacunados están siendo determinados con PCRs más bajos que 25 de ciclos de amplificación. Por tanto, dan menos PCRs positivos los vacunados, lógicamente, y dan más PCRs positivos los no vacunados. ¿Qué interpretación se da a nivel social? Que los no vacunados están enfermos y los vacunados no. ¿Por qué? Porque se hace un silogismo de PCR positivo igual a enfermedad. No existe ese silogismo. PCR positivos no es un enfermo, es un caso, como ellos dicen, confirmado. ¿Pero qué es un caso? Pues es una persona que de forma aleatoria, sin síntomas, sin incluso contacto estrecho con ningún enfermo, se le hace en una discoteca incluso un PCR y entonces sale positivo porque los ciclos de amplificación son mayores de 30. Entonces, ya tiene que guardar cuarentena y se le arruina la vida prácticamente. Dígame. Usted se va a morir de risa, pero en Costa Rica la ciencia es tan absurda que el ministro de Salud de Costa Rica dice que aquí la gente se contagia por nexo, ni siquiera les hacen el PCR. Entonces, por ejemplo, en una casa donde viven 6 personas, ¿sí? Y a una persona le sale una PCR, que puede ser un falso positivo, al resto de las 5 personas automáticamente se les pone como casos COVID sin tener síntomas, sin tener el PCR, sin tener nada. Y a eso le llamamos casos por nexo o positivos por nexo. Y resulta que entonces un agente presentó una demanda en la sala cuarta, que es la sala constitucional, y entonces misteriosamente en Costa Rica la gente se cura por fallos constitucionales. Es terrible. Es que constantemente están diciendo incoherencias e inexactitudes e incluso, bueno, afrentas a la inteligencia de las personas, pero camufladas en este mensaje subliminal y constante que es la del miedo y la de la solidaridad y la responsabilidad. Aunque las personas sepan que realmente es
incorrecto, que falta a la verdad. Simplemente lo acatan y lo aceptan, ¿no? Por ese miedo. Por eso, en ese momento tenemos que desarrollar conciencia, fortaleza interna y saber que está por encima de nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra vida anímica, nuestra vida eh, intangible, esa que no se nota, no se ve, no se pesa, pero que existe. Nosotros existimos mucho más que lo que existe o lo que tiene que ver con un cuerpo físico. La vida es mucho más a una contabilidad y a una serie de días y años vividos. Es una calidad de la experiencia vivida, no es una cantidad de los días en donde uno respira, come y duerme. Por tanto, las personas tienen que ver eso y estamos en un momento muy crítico, en donde, bueno, yo ya sé que hay en Costa Rica, han empezado ya a vacunar a los niños a partir de 12 años, el 1 de junio. Desde aquí expreso mi rechazo frontal a esa vacunación COVID-19 a niños y adolescentes, igual que adultos y ancianos, pero de forma especial a niños y adolescentes. No solo yo, sino médicos por la verdad de todo el mundo así lo expresa y así lo rechaza, porque las muertes van a empezar a ser en niños y adolescentes, algo que no existía con la COVID-19. Con la COVID-19 no se mueren los niños ni los adolescentes, ni se enferma gravemente, porque tiene que ver con el sistema inmunitario, tiene que ver con interferencia del sistema inmunitario de las personas, por probablemente acumulación de vacunas en toda su vida, por probablemente acumulación de pesticidas, de toxinas, etcétera, etcétera, algo que los niños y adolescentes no tienen. Por tanto, eso se está investigando, se está viendo, pero lo que tenemos constatado es que los niños y adolescentes no enferman de COVID-19 grave ni mueren. Algo importante también a decir, existe la COVID-19, pero hay que ver y diferenciar las fases de la enfermedad. La enfermedad COVID-19, la grave, es una enfermedad, una entidad clínica en sí misma, que probablemente es una enfermedad vascular y no es respiratoria. Pero la enfermedad COVID-19 inicial, en etapas iniciales, tiene unas características muy parecidas a lo que es la gripe. Un segundo. Han bloqueado el Facebook, nadie puede entrar. Están haciendo todos. Parece ser, Marco, que han bloqueado el Facebook y nadie puede verlo ya. Tienen que reparar el enlace o hacer uno nuevo. Sí. Vamos a ver. Han cortado la emisión. Está cortado, no se puede, o que tienen permiso para verlo o han puesto permisos, algo ahí. No se puede ver. No sé si se puede ver o no. La gente está todos diciendo. Sí. No, me aparece que sí está en vivo. ¿Sí? Bueno, pues sí, no sé. Pareciera que sí. Pero cuando pinchas, no lo puedes ver. Debe de haber algún... No, perdona, me parece que está en Dice vivo. que están en vivo, pero cuando se pincha no se puede ver, no sé. Dice, se está transmitiendo ahora en directo, eso sí. Sí. Pero luego no lo puedes ver. Bueno, si se graba, estará grabando, ¿no? Ojalá que lo podamos mantener. Doctora, esa ha sido una de mis filosofías en esto. Yo dije, yo no me voy a poner mascarilla, no me pienso poner esa inyección. Creo que yo, si me voy a morir en algún momento de mi vida, me moriré viviendo, me moriré en libertad, disfrutando la vida que Dios me dio de manera plena, sin miedo, sin temores, porque creo que esa es la correcta manera de vivir. Sin embargo, vemos un montón de acciones, como hemos venido discutiendo. Por ejemplo, las mascarillas. Un día se estaba viendo un documento, una entrevista de la doctora fundadora de Frontline Doctors, donde ella hablaba cómo tratar de tapar o prevenir el virus. Tratar de prevenir el virus con una mascarilla es como tratar de prevenir que un mosquito atraviese
una valla, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿y entonces por qué la gente sí lo sigue utilizando? A pesar de que hay evidencia de efectos adversos como hipercapnia, hipoxia, neumonía bacteriana, incluso colapso pulmonar, porque ve uno personas haciendo ejercicio con su mascarilla puesta, ve unos niños que son enviados a las escuelas con sus mascarillas, que salen al recreo utilizando la mascarilla, ve uno gente en la playa. Y en la playa aquí en el trópico esto es algo tenaz, el calor que hace, ¿verdad? Y entonces ve una gente en la playa con las mascarillas, que es una locura. Ve una gente en los balnearios con mascarillas. Entonces, no se ve ese sentido. Luego, puntualmente para ver todas estas medidas de prevención que han puesto los gobiernos, también se ha hecho este tema del distanciamiento, aislamientos, confinamientos y cuarentenas. Y vemos cuadros como los siguientes: ansiedad y depresión, violencia intrafamiliar y divorcios, separación familiar. Y mire lo que le quiero contar. Tengo una amiga que los hijos le dijeron, mamá, y si a nosotros, le decían los niños, y si a nosotros nos da este virus, tal vez voy a empezar a hablar de virus y no con el nombre real para evitar una posible censura y hablar tal vez de inyecciones en lugar de las que usted sabe, para evitar una posible censura. Los niños le decían, y si nos da a nosotros, tú nos vas a seguir abrazando. Le decían los niños a la mamá, y la mamá le dijo, mi amor, si a ustedes les da, nos da a todos, y si nos tenemos que morir, nos morimos todos juntos. O sea, a ese nivel ha llegado esta paranoia. Luego, en Nueva York hubo una manifestación de adultos mayores en un hogar de ancianos, donde ellos con sus carteles decían, preferimos morir del virus que de olvido y soledad. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Luego el tema de las adicciones, como han proliferado, alcoholismo, drogadicción, el uso de psicotrópicos, etcétera. Luego, evidentemente, la presión económica, el hambre, el pago, cómo hace la gente para pagar deudas, hipotecas, servicios públicos. El incremento abismal de suicidios. En Costa Rica tenemos un promedio de 15 suicidios al mes, incluyendo niños. Esto es una locura. Luego, Sí. la suspensión de clases para los niños que no enferman y no contagian. Yo hice una entrevista con el doctor Christian Duré del Instituto Karolinska de Suecia, me parece que lo conoce, un increíble médico, y él me decía, los niños no se enferman de este virus, ellos no padecen la enfermedad, ellos no tienen síntomas, los niños la pasan como si nada y no contagian. Decía este señor que incluso con los médicos, vamos a ver, que la profesión más segura es incluso los maestros de escuela. Entonces, son cosas que ¿por qué los medios la información no lo trata? Incluso personas que no fueron tratados de sus patologías crónicas o fueron diagnosticados correctamente, y ahí me queda la pregunta a mí, ¿fue por error o algo intencional? Gente que tiene temor a ir al hospital a tratarse porque ellos dicen que si entran al hospital no salen. Esto es grave. Sí, es muy grave, pero los gobiernos no quieren parar esta maquinaria de miedo, pánico y terror que genera más enfermedad y más muertes. El suicidio ha aumentado enormemente, no solo en los adultos, sino en los adolescentes. Los niños no se suicidan, los adolescentes sí se pueden suicidar ya, porque ya tienen un mayor concepto de sí mismos, tienen mayor autoconsciencia y consecuentemente una mayor capacitación para lesionarse y para matarse. Los niños no, gracias a Dios, pero ya empieza a verse en edades tempranas el suicidio como 11, 12 años y eso sí es gravísimo. Bueno, esto es lo que hay, y cuando se habla de ancianos y niños, es que claro, nadie va a las residencias a pedir opinión de los ancianos, de los niños en las escuelas, ni de los adolescentes. Nadie les escucha, nadie les pregunta. ¿Alguien le pregunta a los ancianos si quieren estar con mascarilla,
distancia social y sin ver a sus familiares o tener mayor riesgo de morirse? Nadie les pregunta. ¿Alguien les pregunta a los niños si realmente están mal con la mascarilla, se sienten mal, qué síntomas tiene o no? Nadie les pregunta. Al contrario, le dicen, si bajan las mascarillas te saco un punto menos en la asignatura. Y si no, te expulso del colegio o te expulso del equipo de fútbol, etcétera, etcétera. O sea, esta situación es totalmente aberrante, totalmente totalmente inexplicable, salvo que se explique por una orientación de agravar y empeorar la vida de todos realmente. Doctora, tengo dos preguntas. El tiempo ha avanzado y no quiero tampoco robarle, abusar de su tiempo. Tengo dos preguntas. Bueno, una era sobre las inyecciones en el caso de masivo y en niños, mujeres embarazadas, y bueno, ya usted dijo que absolutamente las rechazaban. Pero tengo otra pregunta. Incluso, hablando de esto, antes de estas preguntas, a nivel macro, a nivel país y a nivel mundial, esa tensión ciudadana que se genera a partir de toda esta narrativa, la crisis económica, problemas educativos que afectan la fuerza laboral futura, y luego la presión social para usar mascarilla, para ponerse la inyección, para viajar, por viajar, para este tema de pasaporte, para reunirse con amigos, para trabajar, para compartir, para poder participar en un equipo deportivo. Esto va más allá de cualquier cosa, pero las preguntas que le tengo sería, uno, en caso de tener síntomas, que me parece a mí que los síntomas pesan más que una prueba, que puede ser falso positivo, como hemos hablado, en caso de tener síntomas, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamientos efectivos y seguros tenemos? ¿Cómo trataría usted a una persona? Y eso me lleva a la otra pregunta. Sería, ¿cuál es el enfoque correcto para prevenir y tratar este virus? Y la otra pregunta sería, ¿han cumplido los médicos con su juramento hipocrático y deontológico? ¿Han cumplido con la Declaración de Bioética y Derechos Humanos? ¿Qué opinión le merece a usted como médico la suspensión de las libertades constitucionales, derechos humanos de las personas hoy en día a partir de criterios médicos y la complicidad de tantos médicos que guardan silencio, que callan, que no levantan su voz en defensa de aquellos pacientes que algún día juraron defender y ayudar? Bueno, simplemente están deshonrando a sus familias y están llevándolas a una posible muerte, a sus mujeres, a sus padres, a sus hijos y a sus nietos. Yo ya no voy a hablar de sus pacientes, no voy a hablar ya como médicos, sino como seres humanos con un altísimo nivel de responsabilidad, pero también un altísimo nivel de privilegio en el manejo y en la influencia en las vidas de las personas. Los médicos tienen muchísimo poder y en este momento más. Tienen un poder efectivo, un poder social y un poder moral. Y por tanto, ellos mismos van a ser las primeras víctimas de esto, porque ya en Italia ya hay obligación de la vacuna COVID-19 para sanitarios y en el resto del mundo, pues en Francia ya lo están diciendo y en el resto del mundo va a suceder si no lo paramos. Hay una máxima en derecho que es la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, el hecho de que no se conozca algo no exime de la responsabilidad, porque existe la obligatoriedad de conocerlo. Y en estos momentos hay suficiente información para al menos no negar otras posibilidades. Por tanto, evidentemente hay una crisis social gravísima, pero hay una crisis profesional a nivel médico enormemente relevante. No solo médicos, sino también de enfermería. No nos olvidemos que los enfermeros están pinchando a las personas con la vacuna. Esto tiene un alcance importantísimo a nivel personal y a nivel profesional. Antes de médicos y enfermeras somos seres humanos con una responsabilidad de no hacer daño a nuestros semejantes y con una conciencia que debe de ser basada y debe estar basada en la solidaridad y en
en la ayuda, pero como mínimo el no dañar a ningún semejante. Por tanto, el hecho de que no lo sepan no quiere decir que los actos no sean los que están siendo. Por tanto, desde aquí pido a todos mis compañeros médicos, a enfermería, que recapaciten y que sepan que no solo pueden perder su trabajo si no empiezan a hablar, sino que pueden perder su vida. Ellos lo están haciendo para no perder sus trabajos, pero hay algo más importante que los trabajos, que es la vida. La vida y nuestra propia salud mental, que puede desarrollar una muerte en vida, ¿no? La afectación de la misma. Por tanto, pido realmente que se respete el Pacto de Oviedo de bioética, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial y los que dice que no utilizaré mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades civiles, incluso bajo amenaza. Eso es lo que dice esta Declaración de Ginebra y, por tanto, cualquier libertad debe de ser respetada, tanto que se quiera poner la vacuna como que no, pero con información veraz, no oculta, ni camuflada, ni desvirtuada. Por tanto, las personas son libres, pero con poder para ejercer esa libertad. Un niño no se le puede dar libertad porque no tiene suficiente formación ni capacitación para ejercerla con beneficio propio y de los demás, porque tiene muchas inseguridades y muchas carencias en su formación y en sus conocimientos. Por tanto, si no conozco, no puedo decidir. En relación a los tratamientos, por supuesto que hay tratamientos. La hidroxicloroquina se vio que era un tratamiento importante y relevante, sobre todo a nivel hospitalario, porque a nivel individual no se prescribía, pero sabemos que muchos médicos han sido arrestados en Francia y que las utilizaron con gran éxito en la curación de las personas y fueron arrestados. Esto es una realidad. También la ivermectina ahora se está considerando un tratamiento positivo, es un antiparasitario con propiedades antivirales y antiinflamatorias con poquísimos efectos secundarios porque ha sido utilizado en desparasitaciones globales y conjuntas en África principalmente, ¿no? Se puede hacer como profilaxis y prevención, pues las personas que tengan miedo, ¿no? a enfermar, médicos o personas que están cuidando a enfermos, pues se puede hacer 12 miligramos en ayuno durante, por ejemplo, 5 o 6 días, ¿no? Y después hacerlo cada 2 o 3 semanas, porque hay estudios que han visto que utilizando 12 miligramos vía oral cada semana o incluso cada mes, pues había mejoría de la misma, ¿no? Después, las personas que tiene inicio de... Se le ha virado la cámara, doctora. Sí, correcto. Es que hubo una llamada. Inicio de la enfermedad, pues se trata como una enfermedad con sintomatología gripal o sintomatología de neumonía, quiero decir antiinflamatorio, principalmente ibuprofeno, pues antigripales, posiblemente si realmente tiene una neumonía o tiene una tos con esputo y con purulencia, pues se debe de tratar con antibiótico, porque que no se me entienda mal, las infecciones víricas tienen la mayor parte una sobreinfección bacteriana posterior, o sea, crean el caldo de cultivo para que después otras bacterias infecten la zona que ha quedado debilitada y vulnerabilizada por esa infección viral. Por eso, muchas veces las gripes, que son infecciones virales, se desarrollan, acaban en neumonías y tienen que ser tratadas con antibióticos. No quiere decir, porque yo ya oí que, la doctora Natalia trata una infección vírica con antibióticos. Bueno, esa es la explicación, ¿vale? Claro. De hecho, las personas mueren
las personas infectadas por gripe, la mortalidad de gripe estaba provocada por neumonías bacterianas y sepsis en su gran mayoría. El propio virus no mata, o sea, mata la sobreinfección bacteriana y todo el deterioro del organismo que provoca la infección viral. Por tanto, esto es así. También en países legalizados como Bolivia, el CDS y el dióxido de cloro está teniendo muy buenos resultados, tanto el protocolo de profilaxis y prevención como los protocolos de tratamiento precoz. En Bolivia se puede tratar perfectamente y, por supuesto, si hay la posibilidad legal de utilizarlo, sería de primera línea el CDS en tratamiento precoz. Y después, si realmente la persona, y por supuesto descanso, reposo, no ir a trabajar, quedarse en casa pero con medicación, no con si estás mal quédate en casa y no te tratamos y entonces empeoras y después ya no se puede hacer nada. No, Lo que los mandan a la casa con acetaminofén. Claro, es que eso no se puede hacer, lógicamente, no se puede hacer. Si hay una neumonía hay que tratarla con antibióticos. Si hay una sospecha de COVID hay que tratarlo incluso también con anticoagulantes, pero eso no quiero decirlo a nivel de difusión social porque tiene que ver con realmente tratamiento médico, pautado por un médico. Por eso debéis de hacer presión en los médicos. O sea, si vais al médico, primero, empezamos a estar mal, vamos al médico, pero al médico no nos tenemos que ingresar el primero, el segundo día, el tercero. En los 7 primeros días hay efectividad del tratamiento, ¿no? Entonces debemos ir al médico. Si no nos trata y empeoramos al día siguiente, tenemos que volver a ir al médico, quiero decir, tenemos que hacer presión en los médicos, ¿no? Y por tanto, eso básicamente es lo que realmente se está comprobando. Ya digo, la ivermectina también como tratamiento, altas dosis 0,6 miligramos por kilo al día, ¿no? Y entonces, bueno, pero ya digo que sería conveniente que fueran los médicos quien pautara esto. De forma generalizada, yo puedo decir un antiinflamatorio, por ejemplo, el ibuprofeno, un antihistamínico incluso si tenemos mucha constipación, rinorrea, porque eso puede provocar esa anosmia, esa falta de olfato, esa falta de gusto, por esa congestión nasal completa, y descanso, comida caliente, buena, dormir, no coger frío, etcétera, etcétera. Pero evidentemente después de un día o dos, vuelvo a repetir, las horas son muy importantes. Un día o dos de no estar bien, vamos al médico. Si al día siguiente, incluso con su medicación, no estamos bien, volvemos a ir al médico. No tiene por qué ser un ingreso en hospital, tiene que ser un médico para un tratamiento ambulatorio correcto, ¿no? En relación a las vacunas, si realmente después de la vacunación COVID-19 las personas empiezan con sintomatología, cefaleas, mialgias, dificultad respiratoria, dolor en piernas, deben de hacerse un análisis en cualquier laboratorio privado si no quieren ir al hospital de T-dímeros, va a mostrar un proceso de coágulos de trombosis oculto, si así lo hubiera, o subyacente. Y también análisis de plaquetas. Estos análisis son muy baratitos. Quien no quiere ir al médico puede hacerlo en el laboratorio privado. Si no, se va al médico. Si la cefalea es muy grave, quiero decir muy intensa, se tiene que ir directamente al hospital, principalmente si está acompañada de náuseas y vómitos, porque podemos estar hablando de una posible trombosis cerebral. Por tanto, esas principalmente son las líneas más importantes, y también yo aconsejo que quien esté dudoso, ¿no?, y por coacción, por presión de la vacunación en el trabajo, etcétera, etcétera, pues que se haga un análisis de D-dímeros y plaquetas antes de la vacunación y otras después de la vacunación, si no tuviera síntomas, más o menos una semana después, a partir de la semana. ¿Por qué? Porque si realmente hay un problema, se podrá mostrar al trabajo, a las personas que los coaccionaron, que los presionaron, incluso al propio gobierno, que realmente esa vacuna dio problemas.
Por no decir también, evidentemente, que si se detecta antes los problemas, pues se pueden tratar antes. Las personas me preguntan, ¿cómo tratar las coagulopatías? Perdón, ¿cómo tratar las coagulopatías? Bueno, pues las coagulopatías, las trombosis y todo eso tiene que ser en el hospital. No puede ser a nivel ni ambulatorio ni nada. Tiene que ser en el hospital, tiene que ser diagnosticado por resonancia nuclear magnética, TAC, angiografía, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser tratamiento hematológico y tratamiento especializado. Por tanto, eso es la realidad. No podemos estar haciendo tratamientos también arriesgados en casa, lógicamente. Doctora, Bueno, gracias. la información es como, ¿verdad? Gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias. No, no, no chenes una parola, no, no hay palabras para agradecerle su apoyo este rato. Creo que ha sido una de las mejores entrevistas que he visto suyas. Me encantó toda la información que nos ha brindado, ha sido increíble. Le agradezco de corazón. Que Dios le bendiga por su esfuerzo, que Dios le bendiga por no callar, que Dios le bendiga por su trabajo, que de verdad que la vida le sonría y que de verdad que la recompense enormemente por tanta lucha que ha dado. Amigos, esta información que la doctora ha compartido ha sido brutal, ha sido así bueno, ha sido increíble. Así que les invito a ver esto una y otra vez, a compartirlo. Creo que, bueno, yo tengo aquí lleno de apuntes, de anotaciones que creo que son súper valiosos. Y pues de esa manera concluimos por hoy. Doctora, agradecido. Quería hacer una última denuncia y petición en relación a la vacunación COVID-19 para niños y adolescentes. Por favor, pedimos que se paren y se detengan todas las campañas de vacunación COVID-19 en todas las personas del mundo por falta de investigación e insuficientes datos de seguridad de las mismas, pero especialmente en niños y adolescentes. Madre mía, está de mal. Principalmente en niños y adolescentes. Las campañas que se han iniciado en Costa Rica, por ejemplo, que se paralicen, igual que en Chile. En Chile a partir de 3 años ya se están vacunando. Y las campañas que se van a iniciar en el resto del mundo, como en España, que se detengan y que no se inicien. Principalmente porque hay un riesgo, aparte de perdón, es que me están llamando perdón, no se preocupe. aparte del riesgo de mortalidad, por ejemplo, hay 15.000 muertes ya diagnosticadas por vacuna COVID-19 en la Unión Europea, en un poco más de 200 millones. Madre mía, Tony, 7 veces. Mi madre. 7. Perdón, en relación a la vacuna de COVID-19, 15.000 en 220 millones de vacunados, más o menos. En España hay 9.200.000 más o menos. Pongo el ejemplo de España, pero es extrapolable en todos los países. 9.200.000 más o menos niños y adolescentes menores de 19 años. Bien, si se pretende vacunar a todos esos niños y adolescentes, extrapolando las muertes en 220 millones de vacunados en Europa, que fueron 15.000 muertos, da unos 570 muertos. Por tanto, en toda la pandemia,
En toda la pandemia ha habido 22 muertos, en teoría por COVID-19, de niños y adolescentes en España. Pues si se inicia la vacunación COVID-19, podría haber 570 muertos después de la vacunación COVID-19. Y no solo eso. Los niños, adolescentes y las personas que sobrevivan a la vacuna COVID-19 pueden tener modificación en su genoma humano. Esto se ha descubierto en la Universidad de Thomas Jefferson y se ha publicado el 11 de junio del 2021 en un estudio que realmente se confirma que el ARN puede reescribir el ADN. Hasta ahora el ADN escribía y reescribía el ARN. O sea, el ARN son copias del ADN que se sirven para multiplicación de células, etcétera, etcétera. Pero ahora se sabe que el ARN, o sea, esas copias, pueden realmente interferir en el ADN. Y no nos olvidemos que estas vacunas COVID-19 son de ARN mensajero. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un mensaje que lleva ese ARN, que es información genética inyectada en el cuerpo de los vacunados, que da una información determinada y que puede reescribir el ADN. Ese ADN que la persona tiene, que conforma el genoma humano, puede ser modificado por esa información genética que es vírica del ARN. Por tanto, parte de las variantes nuevas que puede haber puede venir de vacunados. ¿Por qué? Porque hay modificación genética en los virus y en la presencia viral que todas las personas tenemos en nuestro organismo. Nosotros convivimos con patógenos y con personas y con microbios que en algún momento pueden ser patógenos. Y por tanto, esto puede ser parte de la explicación de las variantes y parte de la explicación de modificaciones de genoma humano que pueden dar enfermedades genéticas en un futuro y también en futuros hijos de personas vacunadas. Por tanto, esto lo quería también decir y es algo totalmente relevante y trascendente. Marco. Algo pasó, perdón, qué pena, se cerró el programa. Bueno, nada, simplemente estaba hablando de la modificación del genoma humano que puede ocurrir. Por tanto, bueno, todas las informaciones están en mi canal de Telegram con vídeos explicativos mucho más pormenorizados de lo que puedo decir aquí, con referencias documentales. Por tanto, bueno, ahí está. Y yo creo que esa dinámica, las entrevistas son buenas para decir lo que está ocurriendo, pero en todo caso después es necesario pues ver estos vídeos y ver esta información más detallada, ¿no? Porque la cantidad de información es impresionante, Marco, ya lo sabemos. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso está todo bien. Bueno, Marco, lo dejamos porque tengo aquí varias complicaciones. No hay problema. Vale. Doctora, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amigos, sigan a la doctora en su canal de Telegram, DRA Natalia Prego, doctora Natalia Prego en Telegram. Además de eso, insisto, ella es autora del libro Aceptando el reto de sanar. He dejado la portada del libro y el link, los dos links donde lo pueden adquirir en la página de Facebook para que lo puedan buscar. Y doctora, nuevamente agradecido. Espero de verdad, si en algún momento viene a Costa Rica, poder ir a comer juntos, y si yo voy a España, poder ir por un salmorejo, poder ir por una sangría, un tinto con casera, algo bien rico de esa comida española que nos encanta. Y un abrazo desde Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Defiendan siempre la vida, la salud, la verdad. Adelante. Chao. Gracias. Chao, doctora.